Esta noche, un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con la magistrada Paula García Villegas, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, también en el estudio Arístides Rodrigo, catedrático de la UNAM y candidato a ministro de la Suprema Corte. Rumbo a la elección judicial, comenzamos. En un México donde la justicia avanza lentamente, estamos viviendo momentos determinantes. En aproximadamente 2 meses, México vivirá una votación sin precedentes. La sociedad mexicana por primera vez tendrá el poder de decidir quiénes serán los próximos jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la elección federal estarán en juego más de 800 cargos y también habrá elecciones en 19 estados donde se votarán casi 2,000 cargos adicionales. Es indispensable que usted conozca este complejo proceso de manera sencilla, accesible y clara. No debe olvidarse que millones de personas, especialmente mujeres, siguen esperando sentencias que no llegan, procesos que no entienden y leyes que no les alcanzan. Paula García Villegas Sánchez Cordero es magistrada de circuito en materia administrativa, doctora en Derecho por la UNAM, donde ha sido catedrática en la Facultad de Derecho. Cuenta con más de 28 años de experiencia en el sistema judicial mexicano y ha emitido más de 25,000 sentencias. Es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Paula María García Villegas, candidata a ministra de la Suprema Corte, bienvenida. Gracias, Claudia. Te agradezco mucho la invitación, a tu auditorio también, y estar aquí contigo es un placer. Pues es una oportunidad muy importante para hablar de justicia, de tu trayectoria. Pero primero platícanos, ¿cómo ves un México con tantas mujeres destacando, con una mujer presidenta, gobernadoras, legisladoras, presidentas municipales y mujeres participando en la vida pública del país? Me encanta la idea. Es tiempo de mujeres, efectivamente, y ahorita corresponde a las mujeres, corresponde a nosotros demostrar lo que por muchos años, por muchas décadas tratamos de decir: aquí estamos y sabemos gobernar mejor, sabemos impartir justicia de una manera diferenciada, sabemos legislar también con otros ojos, y es un momento de enorme responsabilidad, Claudia, porque los ojos están en las mujeres y nosotras tenemos que dar respuesta porque lo pedimos por mucho tiempo. Sabemos que eres catedrática, que te dedicas mucho también al estudio. Platícanos un poco esta historia, porque hace 70, 71 años las mujeres ni siquiera podríamos votar, no podíamos participar de las decisiones y sin embargo ahora estamos viendo incluso cómo el Poder Judicial va a dar un paso. Platícanos. Así es, me gusta mucho el estudio. Claro que esto es a lo largo del tiempo porque vas madurando también intelectualmente hablando y vas teniendo intereses. Entonces, para mí la justicia también es un ámbito de estudio. Aprendes mucho, era una oportunidad gigante la que tuve cuando apenas ingresé hace 28 años y yo dije, no puedo desaprovechar esa oportunidad. Y entonces fue como empecé a trabajar y a trabajar cada vez más. Y aprendía tanto de los expedientes. Decía, esto es, a veces la realidad rebasa lo que está en una novela y rebasa lo que vemos en las lecturas. Entonces empecé a ver los dos aspectos. Me metí a la docencia también, a dar clases, porque soy hija de docentes, nieta de docentes. Mi abuelo fue profesor emérito en la Facultad de Derecho, en paz descanse, mi abuelito. Mi padre, 50 años prácticamente de catedrático, y mi madre igualmente, ella estuvo 25 años en la Facultad de Derecho. Entonces, apréndese en casa a querer a las instituciones. Y para mí la Facultad de Derecho es parte de mi vida, la UNAM también. Y encontré en la docencia un llamado con mis alumnos y mis alumnas. Entonces, puedes mezclar las tres cosas, Claudia: la justicia, que es mucho estudio, la academia, que también se nutren una con otra, y por otro lado, la lectura. Sabemos que los retos son muy grandes y ya hablaremos de este proceso rumbo a la elección judicial, pero antes, Paula, me interesa mucho saber cuál es esta historia a través de la cual
se pudo formar una mujer que ha trabajado ya 28 años impartiendo justicia. Es decir, sabemos que tienes 2 licenciaturas, una maestría, tienes tu doctorado y ha sido un camino cuesta arriba. Platícanos. Sí, sí lo ha sido cuesta arriba porque los cuestionamientos también estuvieron siempre presentes. Y para mí, dependiendo la etapa en la que fui viviendo, lo mucho o lo mayor o menor peso que tienes cuando eres muy pequeña, pues es más complicado, un cuestionamiento. Mi madre, por ejemplo, toda la vida trabajó, literalmente toda la vida, porque se casaron muy jóvenes, mis papás, a los 21 años. Entonces, mis hermanos y yo, ellos se van a estudiar al Reino Unido, nos llevan y fuimos niños de guardería. Y en México también fuimos niños de guardería, eso nos estilaba, niñas y niños. Entonces, el cuestionamiento venía desde ese momento, ¿no? ¿Por qué los dejan? ¿Por qué están en guardería? ¿Por qué la madre trabaja todo el tiempo? Y eso te va forjando poco a poco. Te estoy hablando de los años 70, entonces la mujer también tenía que romper esos techos, mi madre lo hizo y el impacto fue para nosotros. Para mí, servir ha sido una oportunidad, Claudia, me ha forjado el hecho de decir, yo puedo, tengo que superar todos los retos que estén y encontré en el servicio lo que más me gusta, que es ayudar. Para mí es prácticamente voltear a ver las almas que sufren. Desde luego tienes que ser muy fuerte en los asuntos que son delicados, de poderes públicos, asuntos sumamente también, por otro lado, en términos de importancia por cuantía, por las partes, pero a todos tienes que darle una atención particular. Ahora, ¿en cuáles a mí me gusta voltear a ver? Atiendo a todos por igual, soy muy firme en mis decisiones, no permito que me intimiden, no permito que me sesguen tampoco, y los intereses son, como ya lo he dicho en otras ocasiones, muy fuertes, Claudia. Entonces, un juzgador y una persona juzgadora, su honorabilidad, la verticalidad, te la vas ganando, pero a quienes no les gusta, te tratan de afectar justamente en estas cuestiones de tus valores, tus principios y la honorabilidad. ¿A dónde volteo a ver? Normalmente a los derechos humanos de las personas socialmente marginadas, abandonadas, que no tienen voz, de los animales igualmente, porque tú tienes que compensar. Los derechos son para todas las personas y como servidor público tienes esa obligación. Yo me di cuenta desde muy temprano, Claudia, que no había acceso efectivo a todas las personas, sobre todo a quienes están, a los grupos en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, por ejemplo, niñas, niños y adolescentes, eso es otro grupo, mujeres también, personas enfermas, adultos mayores. Entonces son sectores que independientemente del estrato social están abandonados. Tu historia y tu trabajo está marcado por casos emblemáticos. Has ayudado a migrantes, has ayudado en Sí. aspectos de derechos humanos, delfines también. Tuviste casos muy emblemáticos, sin embargo, en el caso específicamente de las mujeres, de las niñas, las adolescentes, tu trabajo ha destacado porque la justicia con perspectiva de género se ha puesto sobre la mesa. Sí, esto viene siendo un camino desde 95. En la justicia, nosotros nos manejamos por épocas del Semanario Judicial de la Federación, que es en donde está la jurisprudencia de la Corte. Cada vez que hay un parteaguas constitucional, hay una nueva época. La Corte desde el 95 pasó de 21 ministros numerarios y 5 supernumerarios a 11 en ese momento. A partir del 95 hasta ahorita, que va a ser septiembre del 2025, vamos a reducir el número a 9, pero tuvimos todo ese periodo de 30 años con 11 ministros y ministras. Y desde entonces se empezó a trabajar en las cuestiones de género, especialmente después de la Cuarta Convención de los Derechos de la En Mujer, Beijing. exactamente, en Beijing, en China, en donde se dijo que los derechos de la mujer eran derechos humanos. Y entonces se empieza a trabajar, pero se dio una cuestión internacional. Normalmente
los cambios sociales, si te fijas, vienen en bloque internacional. El movimiento del 68 es un claro ejemplo. No solamente se dio en México, sino era un grito hacia las libertades de los jóvenes en ese momento, porque no había, porque había autoritarismo, porque había decisiones que imponían, ya sea del gobierno, los padres, en las familias, madres y padres. Y el movimiento feminista venía desde los años 20 en México o antes, del siglo pasado, estamos en el siglo XXI, y fue evolucionando. Cada vez se sumaron más personas, más mujeres, pero eran muy pocas en el 95, que abrieron camino, y esto nos permitió a nosotras también seguir empujando. ¿Qué mensaje le mandas a la ciudadanía? Se nos está acabando esta conversación, pero ¿qué mensaje, cuál es el reto rumbo a esta elección judicial? El primero es que las personas juzgadoras que lleguen a los cargos de decisión en la justicia, como juezas y jueces de distrito, magistrados y ministros, tienen que estar muy conscientes de la responsabilidad histórica que tienen y que tenemos finalmente. Yo soy juzgadora en funciones ahorita, soy magistrada de circuito. La demanda social es la cercanía con las personas, justicia que tenga, valga la redundancia, perspectiva de justicia, que se ajusta, que haya un lenguaje cotidiano también, que nos acerquemos en ese sentido, que las sentencias se entiendan y que las personas no le tengan miedo a su justicia y sobre todo que atiendan a todos por igual y a todas las personas por igual. Ese es el gran reto, y que haya también que se garantice la equidad entre las partes, que se garantice el trato transparente y justo con una justicia totalmente abierta, Claudia. Y creo que con eso ahora contesto tu pregunta, porque es de los dos lados. Si las personas juzgadoras nos damos cuenta, que yo la tengo muy internalizada, de la importancia histórica de servir de una manera diferenciada a cómo se venía sirviendo hasta el momento, una justicia lejana, no de fondo, que faltaba acercarse, pues entonces ustedes van a confiar en la justicia, en el fortalecimiento institucional que viene aparejado, y el país crece como país a nivel internacional, punteará el sistema de impartición de justicia. Pues qué importante hablar de estos temas. Vamos a estar muy pendientes de lo que venga a continuación, pero ¿qué mensaje le das a nuestra audiencia para terminar esta conversación? Muchas gracias, que confíen en la justicia en esta etapa, que salgan a ver a sus juzgadores también, que se acerquen cuando tengan un problema y quieran resolverlo en la vía institucional, que estamos para servirles, que quede muy claro que nuestro trabajo es servir, y servir de una manera humilde, Claudia, sabiendo cuál es nuestra posición como justicia, acercarnos. Eso es lo que les quiero decir, que confíen. Claro, cada persona será responsable de sus actos y de las consecuencias de sus actos en la justicia, pero creo que si nosotros sabemos manejar bien esta reforma constitucional, estarán satisfechas las personas justiciables. Magistrada, pues muchas gracias por esta conversación, por permitirnos conocer un poco más de tu trayectoria, y estaremos muy pendientes. Esta es tu casa. Gracias por estar aquí. Gracias, Claudia. Gracias a ti y a tu auditorio también. Quédese con nosotros, más adelante le tenemos mucha más información. No te vayas, después del corte acompáñanos a una conversación con Arístides Rodrigo, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a hablar del relevo generacional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también de inteligencia artificial y cómo vamos a sacar a la Corte de Pino Suárez para dejar de ser ministros de escritorio y ser ministros de territorio. Arístides Rodrigo es doctor en Derecho por la UNAM, donde también se desempeña como catedrático desde el 2012. Se desempeñó como comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México. Actualmente es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Arístides Rodrigo, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido. Muchísimas gracias, te saludo y saludo a toda la audiencia que nos sigue el día de hoy. Pues muchas gracias por venir a este programa donde particularmente nos caracterizamos, sí, por hablar de la agenda de las mujeres y ahora en un proceso tan importante como la elección al Poder Judicial. Pues también va a ser importante que tengamos los aspirantes a ministros una agenda a partir también de las nuevas masculinidades. ¿Qué nos puedes decir como a manera de inicio, Arístides? Porque ahora estamos viviendo un México muy diferente, con una mujer presidenta, gobernadoras, legisladoras, presidentas municipales y mujeres en todos los ámbitos adquiriendo nuevas responsabilidades y tomando decisiones. Pues también decirlo, es tiempo de mujeres, me da muchísimo gusto, pero además pues creo que es importante todo el camino que podamos trazar de la mano. Hoy en día, por ejemplo, hemos trabajado mucho el tema de violencia digital junto con Olimpia Coral y sin duda va a ser una de las grandes agendas a futuro que nos esperan. Ahora vamos a platicar sobre el tema de la justicia, muy vinculado con la tecnología, que sabemos que es tu especialidad. Pero para empezar esta conversación, platícanos un poco de tu trayectoria, de cómo te has construido y cómo llegas a este momento tan importante en la vida del país. Pues soy profesor de la UNAM desde hace 10 años, soy profesor universitario y empecé desde abajo. Empecé cosiendo expedientes en juzgados, fui secretario auxiliar, después fui secretario de estudio y cuenta. En 2018 me designaron comisionado del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México y de hecho cuando fui designado me decían es que estás muy joven para llegar. Y mira, llegué hasta ser presidente del Info de la Ciudad de México y cuando fui o tuve la oportunidad de ser presidente, logramos revolucionar tecnológicamente el derecho de acceso a la información. Ahora, hiciste ejercicios muy importantes porque además hubo una bandera de austeridad, pero no peleada con la implementación tecnológica. Empezaste a abordar temas de inteligencia artificial incluso. Platícanos un poco. Sí, en el Info de la Ciudad de México logramos desarrollar un chat que hacía uso de inteligencia artificial y que te respondía a solicitudes de acceso a la información en tan solo 9 segundos y lo podías hacer desde tu propio teléfono celular. Adicionalmente, creamos lo que denominamos el ecosistema digital del Info de la Ciudad de México, donde desarrollamos adicionalmente las primeras resoluciones con uso de inteligencia artificial. Ojo, no significaba sustituir a un proyectista por un robot, sino significaba utilizar la inteligencia artificial como un control de calidad. Y adicionalmente fuimos pioneros, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, en llevar a cabo audiencias en el metaverso. Ahora es muy importante porque también incluso cuando presidiste esta, esta incursión, llevaste muchos ejercicios a lugares en los que no se creía que podía llegar este ejercicio de la justicia, es decir, al metro, a la cárcel. Fuiste a lugares donde precisamente se puede llevar la justicia con la sociedad, hacerlo más sencillo. Totalmente, nos propusimos dejar de ser servidores públicos de escritorio y ser de territorio. Y lo mismo con la Corte, creo que la Corte debe salir de Pino Suárez, dejar de ser ministros de escritorio, sino de territorio. En el ejemplo que poníamos del Info de la Ciudad de México, llevamos a cabo sesiones públicas, imagínate, sesiones públicas con los vecinos de Tlalpan, de Tláhuac, de Milpalta, de Iztapalapa, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, primero en las plazas públicas, pero luego dijimos, vamos a sesionar en las universidades y empezamos a llevar a cabo sesiones públicas, el debate así tradicional, lo llevábamos en la universidad y posteriormente incluso tuvimos una sesión en la antigua cárcel de Santa Marta, Catitla, una cárcel donde además hubo muchas mujeres presas políticas del movimiento estudiantil de 1968. Entonces para nosotros fue muy significativo resolver asuntos relativos o vinculados con el derecho a la verdad en la antigua cárcel de mujeres de Santa Marta, Catitla. Creo yo que llevar la justicia a las calles es uno de los elementos más importantes porque el propio juzgador puede sensibilizarse y conocer la propia realidad que se vive. Entonces, de esta manera creo que la Corte debe salir de Pino Suárez y tener sesiones en Chiapas, en Chihuahua, en San Luis Potosí, en Oaxaca, en todo el país, en las universidades. Y ojo, esto no es nuevo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha llevado sesiones in situ y creo que la Corte puede hacerlo para lograr una vinculación más cercana con la sociedad. Ahora hablemos de justicia con perspectiva de género, que también sabemos que es un tema muy especial en el país. Se están viviendo situaciones muy complicadas y la tecnología y la perspectiva de género pueden hacer mucho por la justicia. Definitivamente, y sobre todo hoy en un contexto en el que cada vez más tiempo estamos pasando en pantalla.
Hay un estudio del INEGI que muestra que las y los mexicanos estamos pasando 4.8 horas diarias en pantalla. Y las y los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad están pasando 6.3 horas diarias en pantalla. ¿Qué significa que un joven pase 6 horas diarias en el teléfono celular? Significa que del año está pasando alrededor de 3 meses a 3 meses y medio en el mundo digital. Naturalmente, la problemática que se vivía en el entorno físico está trasladándose al entorno digital. De ahí la importancia de implementar un desarrollo o un protocolo para la impartición de justicia vinculada principalmente al combate de la violencia digital. Ahora, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuáles son estos nuevos delitos? Porque si bien es cierto que la tecnología ayuda a mejorar muchos aspectos, también hay nuevos riesgos. Hablabas tú de la ley Olimpia. Pues Platícame. definitivamente, así como el teléfono celular nos puede ahorrar una fila en un banco, también se dan casos hoy en día con inteligencia artificial como el de Diego N., un estudiante del Instituto Politécnico Nacional que con inteligencia artificial generó contenido íntimo de sus compañeras universitarias. Más de 20,000 imágenes y videos fueron encontradas en su tablet. Y hoy en día, sin duda, uno de los grandes pendientes en la agenda es el combate a la violencia digital. Uno desde la prevención, pero también a golpe de sentencias que se puede ir moldeando todo un marco jurídico en torno a la propia inteligencia artificial. Sabemos que la realidad va o puede ir de manera más rápida, más ágil que el propio legislador, pero también creo que es responsabilidad del propio Poder Judicial moldear el derecho a golpe de sentencias para lograr justamente el combate a tantos temas que se viven hoy con inteligencia artificial, como lo es la violencia digital. Ahora, ¿cuál es el reto para acercar la justicia hacia las mujeres? Más de 67 millones de mujeres, niñas y adolescentes que están esperando muchas veces que la justicia llegue a sus casas. Pues definitivamente es importante la propia sensibilidad y definitivamente también la importancia de lograr acercarse con aquellos sectores de la sociedad que claman precisamente por justicia, porque muchas veces por un excesivo formalismo no se logra una debida impartición de justicia. Tuve la oportunidad también de estar con un grupo de madres buscadoras y precisamente narraban eso, las trabas, la excesiva burocracia que se vive muchas veces en la propia impartición de justicia lleva a que no sea ágil y que además no se logre el objetivo final, que es precisamente que se haga justicia. ¿Cuáles son los retos en esta carrera rumbo a la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuál es el futuro para la justicia en México desde tu perspectiva? Creo yo que uno de los grandes retos es darle la vuelta a la página y empezar a revolucionar tecnológicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ojo, no significa que se inviertan más recursos, esto se puede hacer de manera austera. Creo yo que el implementar la inteligencia artificial, por ejemplo, en las sentencias, es uno de los grandes retos. Y no estoy hablando de sustituir a un juez por un robot, tampoco quiero que se confunda la gente. Lo que más bien se pretende es que la inteligencia artificial pueda servir como un control de calidad y de esta manera, con inteligencia artificial, podamos contrastar si un juez está resolviendo un mismo caso en una sentencia con un criterio similar y no está dando, como se dice coloquialmente, bandazos. Es decir, cambiando de criterio constantemente dependiendo quién sea el actor en el propio juicio. Entonces va a ser muy importante que la inteligencia artificial pueda servir como un mecanismo de control de calidad, pero también como un mecanismo o modelo de búsqueda de precedentes. Por ejemplo, hoy en día que todas las sentencias son públicas, a partir de la reforma de agosto del año 2019, todas las sentencias deben ser públicas, pero va a ser importante que si alguien está buscando el criterio, cómo está resolviendo determinado juez, jueza, magistrada, magistrado, ministra, ministro, determinado caso, cuál es el criterio, que sea la propia inteligencia artificial la que pueda determinar si está siendo congruente en su propio actuar y en su propia argumentación. Ahora, se nos acaba el tiempo, pero también algo que tú mencionas y que es importante es el derecho a entender el derecho. En muchas ocasiones, estos términos en latín o estas sentencias que son ilegibles para cualquier ciudadano, pues restringen su derecho incluso no solo a la información, sino a la misma justicia. ¿Qué nos platicas? Siendo secretario auxiliar, una vez me dijo un secretario, estoy de cuenta, es que se fue un lapsus calami. Y yo le dije, ¿qué es un lapsus calami? Y me dijo, es un error involuntario.
Pues dilo como es un error de dedo, es un error involuntario. Tengo una amiga que nos dice, es que ustedes los abogados hablan abogañol. Y desde mi punto de vista, el derecho a entender el derecho significa lograr que la sentencia sea más clara, sea más entendible, evitar o eliminar por completo el primer párrafo que inicia, vistos los autos del expediente fulano de tal, el sentido de la sentencia lo tenemos hasta el final. Todas las sentencias deben incorporar desde la portada un resumen del estudio de caso, incluso un link para que te lleve a la sesión, porque las sesiones son públicas, a la sesión en YouTube donde puedas consultar la sesión pública, que tenga un buscador con inteligencia artificial que te pueda explicar cómo o qué fue lo que resolvió el propio juzgador. Y eso es el derecho a entender el derecho. Utilizar la tecnología para que pueda ser más accesible y entendible la propia impartición de justicia, pero nosotros mismos como operadores jurídicos, también empezar a cambiar ya el uso del lenguaje. Estamos en el siglo XXI. Pareciera que todavía queremos regresar a el uso de pelucas y la famosa toga. Creo yo que hay que darle la vuelta a la justicia, revolucionarla tecnológicamente, pero también lograr que sea más cercana a la sociedad con el derecho a entender el derecho, dejando de ser ministros de escritorio para ser de territorio, pero también revolucionando la justicia con inteligencia artificial y uso de nuevas tecnologías. Arístides Rodrigo, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. Para terminar esta conversación, ¿qué mensaje le envías a nuestra audiencia? Pues que soy el candidato a ministro más joven de los hombres que va a aparecer en la boleta. Creo que hay que darle la oportunidad a nuevas generaciones, lograr un relevo generacional y ese relevo generacional que se refleje también en la impartición de justicia para revolucionar completamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque desde mi punto de vista el corazón de la reforma al Poder Judicial se enfoca principalmente en lograr una cercanía o una mayor cercanía con la propia sociedad. Muchísimas gracias por la oportunidad y muchísimas gracias a todas y todos por seguir esta entrevista. Bienvenido siempre, esta es tu casa y estaremos muy atentos de cómo continuará este proceso. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y espero que podamos seguir en comunicación. En mis redes sociales estoy como Arístides Rodrigo, Guerrero García, Instagram, TikTok, Facebook y X. Estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Arístides Rodrigo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche.